Queridos hermanos, vamos a continuar. Una vez más vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la lectura específica desde el verso 13 en adelante, y mientras leemos, como está haciendo de costumbre últimamente, voy a ir más o menos dando una pequeña explicación de lo que está sucediendo. Hechos, capítulo número 25, desde el verso 13. Ustedes ya saben esta historia, estamos repitiendo varias veces porque necesitamos que quede esta enseñanza incrustada en nuestro corazón. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Si ustedes recuerdan bien, Pablo está encarcelado, ¿verdad? Está siendo prisionero, pero lo llevaron ¿hasta dónde? Cesarea. Estaba allí bajo, obviamente, el resguardo de un gobernador llamado Félix. Espero que recuerdes eso. Pero pasaron 2 años y Félix tuvo que salir del cargo y entró a cargo de gobernador otra persona, ¿no? Enviada y delegada por el César, que se llamaba Porcio Festo. ¿Está bien? Ahora tenemos a Porcio Festo, que ya hemos visto la semana pasada que lo ha estado juzgando. Han venido sus acusadores, pero parece que este Porcio Festo quería congraciarse con los judíos y lo quería mandar a Pablo una vez más a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en el camino? Bueno, tenían preparado a los judíos una celada para matarlo, así que Pablo tiene que estar apelando ¿a quién? A César, que es como si fuera una apelación a la Corte Suprema de Justicia. Este caso, no creo en ustedes, creo que hay injusticia aquí, apelo a la Corte Suprema de Justicia, que sería apelo al César. Mándenme a Roma, quiero ser juzgado allá. Ahora, esto era un riesgo grande, porque fácilmente podía morir allá, que es lo que nosotros sabemos con la historia mucho más adelante que sí sucedió. Ahora, vemos que han pasado algunos días y viene el rey Agripa y Berenice. ¿Quiénes son estos personajes? Tenemos ahora, hermanos, al rey Agripa que está viniendo hasta Cesarea, que se presume, debido a que, como acaba de entrar Porcio Festo a estar de gobernador, hay ciertas festividades de celebración por el nuevo gobernador, y pues viene ahora lo que es Agripa y Berenice. Es un poco complicado explicar esto porque estamos hablando de la dinastía de Herodes. ¿Recuerdan Herodes, hermanos? Tengo que preguntarles tal vez, ¿cuál Herodes? Cuando Jesús estaba viniendo a la tierra y fue encarnado por la Virgen María, Dios realizó este trabajo de la encarnación y nació de la Virgen María. Había un Herodes, ¿recuerdas? Se lo conoce como Herodes el Grande. Al ser burlado por los magos del Oriente, ¿qué hizo este Herodes? Mandó a matar a los niños en Belén. Estamos bien. Pero no es el único Herodes. Cuando estaba en el ministerio de Jesús, Juan el Bautista predicando, que hermano, debe haber sido muy curioso escuchar a Juan el Bautista predicar. Se presume que a través de todo el registro bíblico que tenemos, él no hizo ningún milagro. Pero la manera en la cual él predicaba era con mucha autoridad. Era una predicación genuina, de corazón, por el mensaje de Dios, por la voluntad de Dios, pero con toda autoridad. Y ahí se enfrenta delante de Herodes. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista le decía a este Herodes, que es un hijo del Herodes el Grande, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque resulta que esa mujer de su hermano se había separado para casarse con ese Herodes. Para distinguir, está un poco complicado acá, hermanos, pero este árbol genealógico es muy diferente del tuyo y el mío. Herodes el Grande, aquí tenemos un registro que tiene por lo menos 5 mujeres con las cuales tiene hijos. Varios de ellos se los conoce también como Herodes. Así que, volvamos, porque yo sé que va a estar complicado entender todo el árbol genealógico. Tenemos a Herodes el Grande, luego tenemos a Herodes Felipe, que le vamos a llamar así, que es este Herodes que estaba delante de Juan el Bautista y que también estuvo viendo a Jesús, ¿no? Lo escuchó y lo menospreció y lo mandó después con Pilato. Está bien, ese es el otro Herodes. Ahora tenemos a un nieto de Herodes también, el Grande, este de acá, Herodes Agripa. Pero es muy curioso que este es Herodes Agripa II. Había un Herodes Agripa I. Toda esta dinastía que vas a estar viendo de Herodes está llena de corrupción. Tanta corrupción
que como te he estado mencionando, Herodes el Grande, nada más ponte a pensar que tiene 5 esposas o 5 mujeres en diferentes periodos, muchos de sus hijos muertos, muchas peleas por el tema del poder. Luego tienes estos divorcios y se vuelve a casar con el medio hermano del que acaba de separarse. Hay mujeres perversas también que podemos tomar en cuenta ahí, entre ellos Herodías, que también era parte de lo que es la dinastía de Herodes. Ahora estás leyendo en tu Biblia que dice Agripa y Berenice. Algunos pensaban debe haber sido el rey Agripa y su esposa. Resulta que es su hermana Berenice. Este Herodes Agripa II tenía 2 hermanas, Berenice, y creo que escuchaste de Drusila. Con el anterior gobernador, Félix, estaba casada. Este aspecto es muy lleno de pecado, hermano, ya que aquí tienes a Agripa y a Berenice y en muchos registros históricos se le tiene como su esposa hermana. Es una corrupción total. El pecado ha estado cada vez más influenciando en todos los que están gobernando y en la gente también. Así que cuando vemos este pasaje y decimos, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, ya te imaginas lo que está viniendo. Autoridades con un gran cargo, gran corrupción moral en sus vidas, pero ahora están viniendo para juzgar lo que es la causa de Pablo. Así que leamos. Verso 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado por Félix, el anterior gobernador, como tú ya sabes, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Como tú también ya escuchaste, ¿no? Todo tenían un propósito de matarlo. Verso 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Ahora aquí tenemos a Festo que está transmitiéndonos lo que él pensaba. Él quizá estaba esperando algún cargo contra Pablo vinculado a alguna sedición, como si quisiera causar una revuelta para la independencia de Jerusalén, de los israelitas o algo así, que hubiera sido una causa suficiente para mandarlo a matar. Pero no hay nada de eso. No hay ninguna acusación de la que Festo está esperando. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Dice la palabra de Dios así. Verso 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y hermanos, aquí una vez más ves en una pequeña ventana lo que está sucediendo. Todas las veces que Pablo estaba predicando y estaba defendiendo su causa, él estaba hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Esto es algo que Porcio Festo, por más incrédulo, perverso que haya sido, ha estado escuchando repetidas veces de Pablo. Y esto también van a escuchar ahora Agripa y Berenice. Dice así la palabra de Dios, verso 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Aquí puedes tomar como sinónimo lo que se menciona la palabra Augusto, que está haciendo referencia al César. ¿Está bien? Tal vez para que podamos entender, cuando hablamos acerca del Imperio Romano, tenemos a Julio César, que revolucionó todo este imperio de tal manera que los siguientes gobernantes, o mejor dicho, los siguientes emperadores se les llamaba César, en honor a Julio César, que era el primero. Y el segundo era Augusto, así que también se les llamaba Augusto a cuando se hacía mención al César. ¿Está bien? Así que se le reserva para enviarle a César, verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo.
Y aquí necesito que prestes atención las palabras de Agripa. Yo también quisiera oír a este hombre. Yo también quisiera oír a este hombre. Puedes, hermano, darte cuenta que está viniendo un hombre que vive una vida perversa, peleando por corrupción, poder, un montón de pecados de los más asquerosos que podríamos mencionar, pero tiene un interés. Esto es algo voluntario. No le dice a Porcio Festo, ¿sabes qué? No quiero oír de él. ¿Quién será ese loco? No quiero escucharle. ¿Para qué traes esto a mis oídos? ¿Yo qué tengo que ver? Quiero hacer algo divertido. Él pide. Es algo voluntario. Él demanda. Yo también quisiera escucharle. Es muy curioso, hermanos, cómo está sucediendo esto. Más adelante vamos a explicar un poco más. Verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Ahora, ¿escucharon ustedes? No sé, tal vez yo soy muy viejo. ¿Escucharon el tema de ropa de fantasía o vestido de fantasía? Yo sí lo escuché e incluso lo busqué. Habla de un vestido de mucha elegancia. Cuando lees aquí, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, la palabra griega ahí específicamente es fantasía. Esa es la palabra griega. Así que la palabra fantasía en español es una transliteración. Es con mucho show, algo que va a buscar llamar la atención. Es algo con mucha fantasía, mucha pompa. Dice la palabra entonces, entrando en la audiencia, presta atención a la lista de las personas que están aquí presentes, hermano. Con los tribunos, que tú ya sabes que te he repetido muchas veces qué significa tribuno. ¿Qué significa? Quiliarcos, de kilos, 1000 soldados a su cargo. Así que tienes aquí capitanes de a 1000 y también principales hombres de la ciudad. Las personas más influyentes de toda la ciudad, los comandantes de 1000, tienes al rey Agripa, a Berenice, tienes a Porcio Festo, antes de Porcio Festo a Félix. Todos ellos están escuchando el evangelio, hermanos. Dice entonces, verso 24, Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. No sé, hermano, pero yo estoy viendo de manera muy clara esta presentación al apóstol Pablo como si fuera un fenómeno. Le está presentando, he aquí el hombre. Los judíos, los principales, me han pedido su vida. Y esa es la manera de introducirlo, la introducción que le dan. Y dice, verso 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, quisiera hablarte ahora, hermano, de lo que estamos viendo delante de nosotros, que es una audiencia de manera providencial traída por Dios. ¿Qué se requiere para la salvación de una persona? ¿Qué puedes hacer tú en todos los medios naturales para que alguien pueda ser salvo? ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué herramientas requieres? Son preguntas que se hacen siempre, incluso en seminario. Yo recuerdo cuando estaba todavía en seminario preguntándonos cómo quisiéramos establecer iglesias. Cuando yo era muy jovencito, recuerdo que al pastor en turno, cuando ese misionero estaba con nosotros, yo le dije, yo quisiera, pastor, si pudiera ser en un futuro, y si Dios me permite establecer una iglesia. En ese tiempo no teníamos lugar propio, igual que ahora, y le decía, si yo pudiera comprar un lugar, ¿sabe dónde compraría? Le dije. ¿Dónde, Ángel? Y se me ocurrió, después de ver toda lo que es
Cochabamba. Dije, buscaría un lugar alto, alguna colinita, ¿no? Para que en medio de la colinita, ahí arriba esté la iglesia. Sería un buen lugar. Ahora no me preguntes de dónde saqué esa idea, simplemente tal vez estaba paseando por algún barrio y de repente vi una colina, algo así como La Coronilla, un poco más bajo y dije, wow, así todos siempre se va a ver, ¿no? Cualquier persona mira y la puede ver. En ese entonces el pastor me dijo, Ángel, esa estrategia es tan buena, y me dijo específicamente, no te voy a decir ahora, una denominación que en Estados Unidos todas sus iglesias las compra en una colina. Y yo, wow, no sabía eso. Era muy interesante. Era como una estrategia de marketing, de hacerse conocer, de publicar cómo es la iglesia. Hermanos, hay estrategias que podemos poner nosotros. Normalmente una de las estrategias más grandes es decir, voy a usar la letra L, locación, locación y locación, el lugar. ¿En qué lugar estás establecido? Va a ser clave para que tu negocio pueda triunfar. Y en parte es cierto, pero te cuento algo. Cuando hablamos acerca del evangelio, no es así. No hay estrategia humana que pueda sobrepasar la maldad del corazón. Delante de nosotros en esta audiencia, hermanos, ¿qué puedo hacer para que alguien sea salvo? Tenemos delante de nosotros el predicador perfecto. Tenemos al apóstol Pablo. Estos oyentes, estas personas en la audiencia con toda su pompa, toda esta dinastía de Herodes que ahora está presente, representada por Agripa II, Berenice, el gobernador, los tribunos, todos ellos tienen delante al apóstol Pablo. ¿Podría haber, hermanos, alguien más ideal para compartir el mensaje del evangelio? Ahora, este predicador es tan ideal que es muy preciso en su exposición teológica. Dios lo preparó a él de esta manera. Él es muy preciso en la exposición. Es por eso que también Dios lo usó para la composición de lo que es en gran parte el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es tan preciso que una cosa se acordaba Porcio Festo de todo ese mensaje de Pablo. No menciona nada más, pero lo que menciona es, hablan de un tal Jesús que dicen que está muerto, pero Pablo está diciendo de manera segura que está vivo. El énfasis que ponía Pablo de manera tan precisa y tan repetida se le había clavado a Porcio Festo en el tema de la resurrección. Y nosotros sabemos, hermanos, que el tema de la resurrección es trascendental para nosotros. Si no ha resucitado Cristo, vana es nuestra fe. Somos los hombres de mayor conmiseración, miserables de nosotros si Cristo no resucitó. Eso enseña después en Primera de Corintios. Pablo era preciso doctrinalmente, pero no fue suficiente. Nosotros tenemos en el libro de Hechos, capítulo 26, el resultado de toda la predicación. En otra ocasión, hermanos, nos va a tocar hablar de Hechos 26, pero quiero que leas el final, verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». ¿Tú ves a alguien con fe ahí? Yo no. Festo, después de toda esta exposición, no era creyente. ¿Y qué pasó ahora con este otro personaje que tenemos delante de nosotros? Dice así la palabra de Dios con Agripa, verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser o hacer cristiano. Por poco. Tampoco vas a ver que aquí no tienes, hermano, a dos personas que han creído. Son personas que han rechazado el evangelio. Tienen al perfecto predicador, el apóstol Pablo, muy preciso en su doctrina, pero no es suficiente. Luego tal vez uno diría, ok, pastor, pero tal vez Pablo, seamos honestos, era muy preciso doctrinalmente, pero quizá le faltaba algo de pasión. Y una vez más, hermanos, estamos hablando del apóstol Pablo.
Si nosotros damos una pequeña miradita a lo que sucede en el libro de Hechos capítulo 26, cuando Pablo les predica el evangelio, una de las partes en su predicación del evangelio es contarles su testimonio, cómo él llegó a creer en el Señor Jesús. ¿Y recuerdas cómo sucedió? Él estaba yendo camino a Damasco. ¿Y qué sucedió? Se le apareció el Señor Jesús. No sé tú, hermano, pero yo tengo en mi vida experiencia con algunos amigos. Algún amigo que te dije que era tan grande, tan grueso, que su zapato era tan grande que mi zapato entraba dentro de su zapato. Y yo dormía quizá cerca de su cuarto, los que dormían en su cuarto, algunos tal vez de miedo. Yo antes de ser creyente estaba en la cárcel. Ay, me agarra como un pollito, me tuerce y muero. Que nos cuente su testimonio, ¿cómo fue? Tal vez nos puede impactar. Una ocasión vino alguien del extranjero de Europa, no me acuerdo si era de Rusia. Él no contó su testimonio a nosotros, no nos contó. Pero él sí me lo contó a mí en parte. Yo antes de ser cristiano era adicto a las peleas. Y decía en sus palabras, era adicto al sonido de los huesos romperse. ¡Wow! Interesante adicción. Ahora, tú cuentas esos testimonios, hermano, discúlpame, pero no con ausencia de pasión. Los vas a contar porque genuinamente te sucedieron y el apóstol Pablo les va a estar contando el testimonio de su conversión. Siendo aborrecedor, enemigo de ese camino, yo fui en persecución hasta Damasco y se me apareció el Señor y les cuenta su testimonio. Así que, hermanos, puede haber una precisión doctrinal, pero no fue suficiente. Puede haber mucha pasión al comunicar esa precisión doctrinal y tampoco fue suficiente. Tal vez, hermano, algún otro método que podamos usar, porque normalmente hacemos eso nosotros en las iglesias tristemente y dejamos entrar en la iglesia el pragmatismo, que funciona para convencer a las personas. Y desde aproximadamente un siglo y alguito más, circula ese pragmatismo donde los pastores se han convertido en vendedores de autos. Quieren venderte, hacerte agachar la cabeza y levantar la mano lo antes posible. Nosotros creemos, hermano, que si tú crees de todo corazón y el día de hoy agachas tu cabeza y haces una oración genuina, eres salvo. Si tienes esa fe genuina, sí. Pero la corrupción viene cuando se busca esa convicción a través de las personas. Acuérdate esta palabra, persuasión. Y es triste, hermanos, que la iglesia en muchos casos ha caído en esa persuasión. Así que dicen, ¿qué métodos usamos para que la gente agache su cabeza y levante su mano? Haremos un teatro aquí. Y cuando estén en el momento más débil, los esté escuchando llorar, agachen su cabeza, hagan la oración, levanten la mano. Eres salvo. Mucho cuidado. Lo que te salva es una oración genuina de fe. No solamente un agachar tu cabeza y un abracadabra como si fueran palabras mágicas. ¿Tú ves a un Pablo que está buscando persuadirlos así? Yo no. Y Cristo Jesús tampoco fue así. Si ustedes recuerdan conmigo, esto está registrado en 3 evangelios, en 3 de los registros de los evangelios. El joven rico. ¿Recuerdas al joven rico? Creo que no hay un mejor caso donde tienes a alguien que está viniendo buscando a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Hay algún mejor caso de eso? Creo que no hay. Normalmente nosotros vamos, tocamos puertas, hablamos y ahora alguien llega cargado de muchas riquezas y le dice ¿qué debo hacer para ser salvo? Si él hubiera caído en Pare de Sufrir o alguna iglesia de la prosperidad, le hubieran dicho agacha tu cabeza, haz tu oración y da tu diezmo después. ¿Qué hizo Jesús? De manera asombrosa, los apóstoles ven a este joven rico venir con todo ese deseo de creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo ven que charla con Jesús. Unos minutos después él se va triste y no vuelve más. Pero Jesús, ¿qué ha pasado? Eso es pan comido. Cualquiera podía haber hecho. Tanta disposición viene. Lo que hizo Cristo fue confrontarlo con su pecado. No buscó persuadirlo o venderle un automóvil. Agacha tu cabeza, haz esto y punto. No hizo eso. Lo confrontó con su pecado. Esta es una tendencia que sucede en muchas cosas. No sé si te ha sucedido a ti. Cuando yo viajé
estaba en los Estados Unidos, quería ir al gimnasio y me recuerdo que fui y le dije, quiero un mes de gimnasio. Y me miró, ¿un mes? Te va a salir caro un mes. Sí, ¿tan caro? Es que aquí se compra el plan anual. Oh, ¿por qué te quieren convencer a tener un plan anual? ¿Tú sabes? ¿Te digo? Porque de 100 personas que se inscriben al plan anual, principio de año, ¿sabes cuántas realmente van el resto del año? Con suerte el 30%. Así que los gimnasios felices. Hemos vendido un plan anual para 100 personas. Nuestro gimnasio solo tiene capacidad para 50, pero hemos vendido 100. ¿Por qué? Porque sabemos que no van a venir. Agarran el momento de la emoción. El fin de año que has subido unos kilos, que te estás proponiendo, yo voy a bajar de peso, y te persuaden y te agarran como con una carnada, porque saben que tu decisión no es genuina. Y lo mismo hace la iglesia, tristemente. Pablo no. Pablo son años que ya está predicando el verdadero evangelio con precisión, con pasión, con todas las cosas, pero no está buscando simplemente vender un auto. Así que, hermanos, tenemos este predicador que está predicando con precisión, está predicando con pasión, tiene un gran testimonio que contar, pero no está buscando una persuasión barata, está buscando que sea el Espíritu Santo que persuada esos corazones. Y eso requiere la obra de Dios. No es algo que el hombre puede manipular, no es algo que el pastor pueda hacer, es algo que solo Dios hace. Por tanto, en esta audiencia providencial, el predicador perfecto no fue suficiente para lograr cambiar algo que no puede hacer, que es cambiar el corazón. ¿Qué más podemos aumentar aparte de esta precisión doctrinal y esta pasión? Tal vez algo en la persona. Por si acaso tenemos a Pablo que ha sufrido bastante. Y su presentación es muy curiosa porque se dice, aquí tengo a este hombre que me han pedido su vida. Es un condenado a muerte prácticamente. Y ahora que va a ir a Roma, por eso al final también Agripa dice, uy, si él no hubiera apelado a César hubiera quedado libre. Y hay una pena porque se sabe que si vas a ir a Roma es como lanzar los dados cargados medio. No te va a ir muy bien. Hermanos, este predicador no podemos mejorarlo, pero el problema que tenemos no requiere un buen predicador, ni siquiera al mejor predicador. Requiere un cambio de corazón. Yo sé que estamos animando a que puedan ir, Dios mediante, vamos a estar buscando ir a la conferencia en Santa Cruz del legado puritano. Hay un puritano llamado Paul Baines. Él estuvo desde el año 1573 hasta el año 1617. Este fue un puritano que está en el registro histórico que tenemos como un gran maestro. Escribió algunos libros, algunos quedan todavía hasta nosotros. Se menciona como su obra maestra algún comentario en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, en Filipenses. Gente viajaba de lejos para poder escucharle predicar. Un gran maestro. Resulta que estudiando un poco su biografía de Paul Baines, resulta que su padre estaba muy enojado con él, porque este muchacho, cuando era joven, no era muy piadoso, no buscaba a Cristo. Su padre ya no sabía qué hacer, había intentado todo. Así que tomó la medida que yo le llamo la bomba nuclear. Su padre dijo, ok, no quiere creer, vive una vida muy impía mi hijo. Por favor, traigan un documento, lo voy a sacar de mi herencia. No va a ser mi heredero. Literalmente, si me voy a morir, no quiero ni un centavo que vaya a su administración para ser administrado para perversión. Así que tomó y lo sacó de su lista de herederos. Ahora, yo sé que esto suena muy, tal vez todos escuchan atentamente, pero no se están involucrando. ¿Qué harías si tu padre un día te dice, lo siento, hijito, fuera de la herencia, el gato entra en tu lugar? ¿Qué? Yo tampoco, pastor, espero una herencia. Sí, nadie espera una herencia hasta que luego el pastor nomás se entera de que hay problemas, pleitos, enojos, celos, rencillas. ¿Verdad? Hermanos, eso es lo que hizo él. Ahora, no te estoy diciendo esta es la fórmula que tú tienes que repetir. Si tu hijo es perverso y no se convierte y no viene al Señor, sácalo de la herencia. No te estoy diciendo que hagas eso. Esto hizo este hombre, el padre de Paul Baines.
y murió. Oró por la salvación de su hijo y se murió orando por él. Y después de muerto, pasados los años, Paul Baines creyó en el Señor. Cambió su vida totalmente. Su padre no vio esto, pero fue fruto de todo lo que él estuvo haciendo, pero tuvo que necesitar la intervención milagrosa de Dios. Dios es el que hace esa obra. Y ahora lo que estamos viendo con este predicador perfecto, hermanos, no es suficiente. A veces nosotros tenemos esa tendencia, pastor, ¿cuándo va a venir tal predicador invitado para que pueda traerme una visita? Querido hermano, si viniera el mismo apóstol Pablo a predicar el día de hoy, Pablo no tiene ese poder de convencimiento. Y te lo comento porque yo he visto esto muchas veces, tristemente. Creo que en el pasado, estos últimos años, gracias a Dios, no tanto. El sentimiento de, ¿cómo estás? Estoy mal, no estoy tan bien. ¿Y cuándo vas a cambiar tu vida? Voy a esperar en campamento, voy a ir a campamento. Ahí justo está viniendo tal predicador, ahí voy a entregar mi vida. Hermano, tienes aquí al mejor predicador y no es suficiente. No es tanto, hermano, el predicador, es la obra de Dios en tu corazón y que tú puedas quebrantar ese tu corazón. El príncipe de los predicadores, uno de los grandes predicadores que ha existido, él se convirtió porque estaba yendo a su iglesia local, había mucha nieve, no podía llegar, se congregó en una iglesia al paso y en esa iglesia al paso tampoco el pastor llegó porque estaba viendo mucha nieve, así que predicó a alguien que no se sabe su nombre, el predicador desconocido. Y fue allí donde Charles Spurgeon creyó en el Señor Jesús. No fue la retórica de tal vez algún gran predicador, no. Fue la palabra de Dios poderosa, traída a través de un vaso de barro. Y esto, hermano, es importante porque a veces también cae en ti. Tú dices, pastor, yo quiero que se convierta tal o cual, ¿será que usted le puede predicar? Y yo lo puedo hacer de muy buena gana. ¿Pero a quién le puso Dios en su camino? Pues le puso a ti, para que tú puedas llevarle el evangelio. Esa es la herramienta que Dios escogió. ¿Ok? Así que yo podría escoger alguna herramienta. Hijo, como alguna vez le decía, hijo, tu diente está un poco suelto, está para sacar una nada. Pásame mi alicate. Y me dijo, no, vamos al dentista. Ok, está bien. Soy humano, puedo equivocarme, puedo ser muy rudo, querer sacarle con la mano, con una agujita, con un hilo, algo así. Pero cuando Dios escoge su herramienta, más vale que no te metas, no le cuestiones. Y en muchos casos, hermano, Dios te ha puesto a ti. Tú eres esa herramienta que escogió Dios. Así que, hermanos, es el poder de Dios. Puede estar el mejor predicador como ahora ves, y no haber conversión. Dios es el que está a cargo. Así que, hermano, cree en este poder de Dios y cuando tengas que ser usado por Dios, predica el evangelio. Segundo, aparte de ver el predicador perfecto, yo sé que algunos pueden decir muy bien, pastor, tal vez en el tema del predicador era perfecto, pero había algún problema con la audiencia, pues, ¿no? Para que haya una buena comunicación necesitas un buen transmisor, un buen receptor y bueno, pues si hay toda esa comunicación, perfecto. Resulta que en este caso tienes el perfecto transmisor, tienes al apóstol Pablo predicando, como te dije, de manera precisa, de manera doctrinal, con pasión, con todo su testimonio. Receptores. ¿Te has dado cuenta de la disposición que muestran estos receptores? ¿Están dispuestos a escuchar a Pablo, sí o no? Bueno, sí, pastor. Es más, cuando vemos aquí, fue él el que pidió esto, ¿no? Tenemos en el registro bíblico, vamos brevemente, Hechos, hermano, 25. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y le dijo, mañana le oirás. ¿Te das cuenta de esta disposición que tienen el rey Agripa? Quiero oírle. Ahora, esto es algo muy curioso porque si nosotros vemos en la historia, sucede también con toda esta dinastía de Herodes.
¿Recuerdas Herodes el Grande? ¿Qué es lo que hizo con los sabios del Oriente? Vengan, quiero escucharles. ¿Cuándo va a venir el Mesías? A ver, díganme. Díganme dónde, cuando averigüen exactamente y le vean, para que yo vaya y le adore. Hermanos, puedes tener a alguien que manifiesta una disposición, pero no es suficiente una disposición. Luego tienes a Herodes, cuando vemos delante de Juan el Bautista. ¿Recuerdas lo que sucedía en ese tiempo? Juan el Bautista, como te dije, predicaba del pecado. Le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso su esposa Herodías estaba enojada, ¿no? Muy bien, hermanos. Ahora la pregunta es esta. El texto nos va a decir que Herodes le oía de buena gana. Ese Herodes tenía como predicador favorito a Juan el Bautista. Había una disposición de escuchar. Y aquí también con Agripa II tienes esa misma disposición de escuchar. Quieren escuchar, tienen apetito de escuchar, tienen todo el deseo de escuchar, pero no son salvos. ¿Habrá alguien así aquí? ¿Con todo el deseo de escuchar? Quizá ayer, cuando estaba en una entrevista con dos doctores hablando de lo que es el texto crítico, textus receptus, cómo se transmitió la palabra de Dios del griego hasta el español que tenemos hoy, qué hizo Erasmo para su traducción. Muy atentos. Sí, pastor, yo quiero estar atento, quiero saber el del texto crítico, del textus receptus. Con mucha atención, escuchando debates, pero son solamente simpatizantes, como Herodes, con mucha simpatía al predicador o al mensaje, pero sin fe. Hermano, sería una tragedia que dentro de nuestra iglesia hay algo así, una simpatía, alguien tan cerca de ser salvo, pero no es salvo. Como hemos leído ya, por poco me persuades de ser cristiano, por poco, casi. No sé tú, hermano, tal vez han sucedido muchas cosas en tu vida y tú me dices, pastor, casi logro un buen negocio. Bueno, casi. Qué pena, no sucedió. Casi me gano la lotería. Por un numerito. Está bien. Pero hablar de casi ser salvo es otro tema. Hay un predicador, apellida Miller, disculpa que no me acuerdo su nombre, estaba predicando en la conferencia 3G. Este pastor apellidado Miller me sorprendió la primera vez que lo escuché predicar porque era una conferencia que yo quería ver. Esta conferencia 3G es una conferencia muy buena. Por si acaso no tiene nada que ver con otros movimientos, el G12, nada que ver con eso, ¿ok? Por si acaso. Es conferencia G3, que es una conferencia reformada. Y estaban todos los predicadores que tú conoces, Paul Washer y Buddy Vaughan, muchos predicadores buenos. Y de repente veo un predicador que estaba en su silla de ruedas, que solamente puede mover su cabeza y un poquito su mano. Y yo dije, ok, tenemos que escuchar todo. Voy a escucharlo, pero en lo personal, en mi naturaleza pecaminosa, te soy honesto, yo dije, yo sé que aquí tal vez él no se puede mover mucho, así que me voy a traer mi café, no me quiero dormir, quiero estar atento, tal vez solo va a poder mover los labios, no sus manos. Y en mi mente pequé y lo menosprecié, dije, voy a prepararme para no dormirme. Hermano, fue la mejor predicación. Reí, lloré, todo sucedió. Y este predicador, todo tiene que saberlo de memoria porque no puede tomar su Biblia y agachar su cabeza. Así que cuando él está predicando, empieza a relatar el verso que va a hacer exégesis de memoria. Y los versículos que está citando también los cita de memoria. Y recuerdo que recientemente volví a escucharlo y decía, de aquellos que casi son salvos. Casi salvo. Y él decía, la eternidad en el infierno es un largo periodo para lamentarse y decir, casi fui salvo. La eternidad es un largo periodo, largo la eternidad, para lamentarse diciendo, casi fui salvo. Estas personas que tenemos aquí, hermanos, muestran una disposición externa
pero no hay genuinamente una conversión interna. Están dispuestos a escuchar, incluso, por si acaso, dispuestos a compartir. Festo, ¿qué hizo? Bueno, resulta que cuando lo visitó Agripa le dijo, tengo a alguien aquí que te va a gustar escuchar. Tengo a alguien que está siendo acusado de muerte, está poniendo en peligro su vida y dice de un tal Jesús que resucitó. ¿Quieres escucharlo? Te lo voy a traer mañana. Escuchan, hasta comparten. No te confíes, no vaya a ser que alguien acá te haya dicho, has escuchado a este predicador, has escuchado este mensaje y esa persona que te está diciendo y recomendando sea tal vez como Festo, alguien que tal vez no creyó. Así que por lo que muestran es una disposición, como ya te dije de Herodes también, por si acaso, vamos a Marcos capítulo 6, verso 20 para verificarlo. Marcos 6, verso 20, aquí tienes el pasaje donde nos muestra a este otro Herodes con Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, dice la palabra de Dios así, en el verso número 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Necesitamos una conversión genuina, no solamente alguien que escuche atento, perplejo, con la boca abierta. Una conversión genuina, hermanos. Hágame un favor, vámonos a Génesis. Capítulo 21. Dice la palabra de Dios, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo de Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Tenemos aquí, hermanos, un ejemplo muy interesante. Tenemos a Abraham, el padre de la fe. Ahora, tal vez aquí tienes que visualizar. Tenemos a un hombre muy viejo. Aquí tenemos el caso cuando ya tiene su hijo llamado Isaac. Prestate atención, hermano. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100, ok. Ahí dice 100. Vamos a tomar en cuenta esos 100 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 100 años? No. Dos hermanos con 50, a ver. Vamos a hacer que sumen entre dos de 50. Uno de 50. Ok, dos de 50, 100 años. Y tiene un hijo, un pequeño. Esta es la promesa de Dios. No me imagino el gozo y la alegría que ha traído a toda la familia, a todos los que ven. Abraham, 100 años con su hijo. ¿Cuántos recuerdan qué edad tenía cuando Dios le prometió que iba a tener a su hijo? Está muy bien. 75. ¿Cuántos años? 75. 75 hasta 100. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le prometió que iba a tener un hijo? ¿Cómo crees que fueron esos 25 años? ¿Largos o cortos? No quiero hacerles asustar, está bien, pero mis ilustraciones son un poco raras. Hermana, le quiero regalar un auto. ¡Qué bien! ¿Cuándo? De aquí a 25 años. De aquí a 25 años. Y no me podrías regalar, pero ¿para qué me tiene que decir 25 años antes? ¿Por qué no me dice un añito antes? La pregunta es esta, ¿por qué Dios le dijo 25 años esto a Abraham? No le dijo un año antes. A sus 99, ¿sabes qué? Al año vas a tener un hijo. ¡Ah, qué bien! Gracias, Dios. Creo en ti, confío en ti. ¡Wow! Eres un Dios bueno. ¿Por qué le dijo 25 años? Yo, hermano,
Discúlpame, pero el pastor ahorita, como lo ves, a sus 40 años, ¿cuántos años de creyente llevo? Yo tengo un registro del 26 de octubre del año 2000 que doblé rodillas y creí en el Señor, ¿ok? ¿Cuántos años han pasado? Pero no 25. No 25. Recientemente fui al gimnasio con mi hija, bien pequeñita, la llevé por lo menos para que haga algo de aeróbics. Y nos regresamos, dijeron, no puede venir su hija todavía, es muy chiquita. ¿A sus cuántos años? 16 a 18. ¿Cuántos años me faltan, papi? En ese tiempo era 10 años. 10 años. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham 25 años antes? La manera de trabajar de Dios es diferente a la nuestra. No está buscando algo instantáneo, Dios. Busca un cambio genuino. Abraham tuvo una fe que Dios puso en su corazón. Él creyó y le fue contado por justicia. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Seamos los predicadores como el apóstol Pablo. Prediquemos de manera precisa. Prediquemos con pasión, con todo amor. El libro de Hechos, capítulo 1, ya nos adelanta, dice que tenemos que ser testigos. ¿Qué tenemos que ser? ¿Sabes lo que significa testigo? Primer año de creyente, empiezo a ver lo que es el griego del Nuevo Testamento, busco en una concordancia testigo. La palabra testigo en Hechos 1:8 es mártir. ¿Cuál es la palabra griega? Mártir. Mártir lo traducen como testigo. Y me seréis mártires. Pablo está haciendo todo eso. Pero la obra finalmente de salvación, Dios tiene la última palabra. Pablo tenía que ser preciso, decir con toda pasión, ser un testigo, ser un mártir, lo estaba haciendo, pero la obra y la decisión final es Dios el que hace esa transformación. Y es por eso que nuestra oración es muy importante, hermano. Que tú puedas confiar en el poder de Dios, no en que tú tienes el poder de transformar a alguien, es Dios quien tiene ese poder. Es por eso que oramos así, Señor, tú puedes cambiar su corazón. Clamamos a ti. Mucho cuidado, hermanos, con querer salir de este ejemplo que nos da Pablo. El ejemplo que nos da Pablo es de ser precisos, predicar con toda pasión. Puede haber personas que nos muestran disposición, pero hermanos, tenemos que confiar en Dios. No en tu poder de persuasión, no en querer ensartarlos en un anzuelo. Tristemente, tenemos algunas figuras en el cristianismo que son malos ejemplos, como Rick Warren, que en una ocasión en la televisión estaba diciendo a un entrevistador, acepta a Jesús. Sí, y le dijo, haz la prueba de 30 días, si no lo devuelves. ¿Qué? Tal vez tú no estás familiarizado, pero esa es la jerga que se usa para venderte algo. Toma esta tele, 30 días de prueba y si no lo devuelves. Literalmente le dijo eso. Haz tu prueba de 30 días. Hasta el entrevistador se quedó asombrado y se dijo, ¿qué? Pablo no está presentando a Cristo Jesús como alguien que haces la prueba 30 días. Él es nuestro Señor. Él ha vencido la muerte. Él ha resucitado de entre los muertos y ahora nos ha mandado a que prediquemos este evangelio. Hagámoslo, hermanos, de manera fiel, confiando en su poder. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos.